Bueno, hoy les prometimos, llevamos días hablándoles de COVID Model y les prometimos conocer mejor esta manera de entender un modelo matemático, cómo nos va a ir la pandemia. Son los primeros que analizan fuera de políticas, fuera de partidos, sin este rum entre unos y otros, qué está pasando con la pandemia. Tú les conoces bien, Alberto. Sí, conozco muy bien el modelo. Son gente seria que está detrás, ingenieros, matemáticos, gente que sabe cómo va a ir la pandemia, cómo evoluciona el COVID y con tiempo suficiente, al menos 15 días, para saber cómo evolucionará en un futuro. Hasta ahora lo han acertado, hasta ahora la fórmula matemática ha funcionado y hoy les queremos conocer mucho mejor. Jorge Serrano, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Albert. Encantado de estar con vosotros. Encantado de saludarte. Es coordinador general de COVID Model y también del Partido por un Mundo Más Justo, del que hablaremos porque está detrás de COVID Model. De hecho, tú eres ingeniero, tu trabajo, y no eres el único que hay ahí, es eso, el cálculo matemático para explicar las cosas, ¿no? Exacto, somos varios ingenieros de caminos que estamos, que desde que ha empezado todo este gran lío de la epidemia, pues nos ha generado muchísima curiosidad y muchísimo interés de ver cómo podíamos poner algo más de racionalidad en el análisis de los datos, ¿no? Parecía que unos actores se lo estaban tirando a la cabeza entre unos y otros y pensábamos que se podía hacer mejor. Explícame cuál es esa fórmula, cuál es ese modelo matemático que predice la curva de la pandemia, ¿en qué datos se apoya? Pues mira, lo primero que nosotros nos encontramos era la necesidad de poner un poco de orden en lo que es el cálculo de las muertes. Entonces, desde el principio estuvimos analizando los fallecimientos que se produjeron ya en la primera ola, que era la que se produjo en finales de marzo, primeros de abril. Nos fijamos sobre todo en el MOMO, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad, y en los datos de muertes del Instituto Nacional de Estadística. Analizando esos fallecimientos y analizando los contagios que se estaban produciendo, sobre todo fijándonos en los contagios más precisos que vinieron del Instituto Carlos III, sí, podíamos detectar la mortalidad que se producía, el índice de mortalidad. Esto es clave. ¿Por qué? Porque cuando se te produce un contagio, hay un lapso de tiempo entre que la persona se contagia y que la persona fallece. Y obviamente no todas las personas que contagian se fallecen, pero fallecen de media el 1%. En aquel momento fallecían el 1%, el 2% como consecuencia del colapso sanitario. De tal manera que empezábamos a detectar, decimos, mira, en cuanto se contagian, a los 20 días fallece el 2% de los que se contagian, cuando hay colapso. Cuando no hay colapso, es el 1% a los 20 días. Claro, eso es como, eso es demostrar, permíteme, Jorge, que el colapso sanitario mata igual que el virus. De hecho, ha matado a la mitad de fallecidos, no ha sido el virus, ha sido el colapso. ¿Es así? Exactamente, es así. Nosotros, obviamente, no pasamos a analizar cuáles son las razones médicas que hay detrás, pero lo que vemos son los datos. Nosotros vemos que efectivamente durante los primeros días de marzo, cuando los sistemas hospitalarios no estaban colapsados, el número de personas que fallecían en relación al número de personas que se contagiaban, eso suponía una mortalidad del 1%. Y cuando esto se analiza en el pico de la pandemia, en finales de marzo, principios de abril, pasa a ser el 2% de media. Luego, efectivamente, el colapso mató a la mitad de las personas que se contagiaron. Y sobre todo, fíjese, al ver que el colapso se ceba con las personas más mayores. No solo el COVID se ceba con las personas más mayores, donde la tasa de mortalidad pasaba de ser el 0,1% para las personas menores de 65 al 1% entre 65 y 74 y al 10% para mayores de 74. Era la tasa de mortalidad general sin colapso. Pero con el colapso, la tasa de mortalidad de los mayores de 75 pasa del 10% hasta el 35% en la Comunidad de Madrid a finales de marzo. Es decir, una persona mayor de 75 años que se contagiara del virus a finales de marzo tenía una probabilidad de fallecer del 35%. Vamos a hablar de Madrid, porque sabe la polémica, ¿no?, que hay en estos momentos. Sí. Polémica política, ¿eh? Hoy Ayuso y Aguado han estado, pues lógicamente, presidente y vicepresidente, defendiendo a Madrid de esas insinuaciones que no paran. Si no es Simón, es Pedro Sánchez o es Pablo Iglesias. Escuchen.
No he conocido en ningún país del mundo que el presidente del gobierno arremeta contra su capital. Dime un solo país. Que el presidente del gobierno pueda estar preocupado por la situación de la Comunidad de Madrid, pero le pediría que además de preocuparse, pues hiciera algo más. A ver, fuera de políticas, con datos matemáticos, COVID Model, habéis demostrado por comunidades autónomas que Madrid no es en la que murió más gente. No, es muy interesante ver, bueno, en la Comunidad de Madrid es donde murió más gente. Lo que no es cierto es que la tasa de mortalidad fuera la más alta en la Exactamente, que es muy importante esa distinción. Eso es. O sea, en la Comunidad de Madrid, obviamente, es donde fallece más gente porque es la comunidad autónoma con mayor población. Estamos Lógico. Hablando ahí que tenemos, bueno, no la mayor población, pero es donde hubo una mayor incidencia, ¿vale? Entonces, fíjate que en torno al 10% de la población, según el estudio de contagiados del Instituto Carlos III, se contagió en la Comunidad de Madrid. Entonces, el colapso fue muy importante en la Comunidad de Madrid. El colapso del sistema hospitalario fue muy importante, pero no todas las comunidades autónomas reaccionaron de la misma manera ante el colapso. Entonces, la Comunidad de Madrid, siendo la que mayor intensidad de colapso tuvo la capacidad para reaccionar de una manera bastante eficaz. Nosotros en covidmodel.es publicábamos una gráfica donde podíamos ver cómo, a medida que aumenta el colapso en cada una de las comunidades autónomas, sube la tasa de mortalidad, especialmente para las personas mayores de 75 años. Uh-huh. Pero no todas las comunidades autónomas al mismo nivel de colapso tenían un incremento similar en la tasa de mortalidad. Por ejemplo, en Cataluña la tasa de mortalidad se incrementó por encima de la de Madrid, a pesar de tener un colapso un poco menor que Madrid. De tal manera que podíamos dibujar como 3 curvas de eficiencia del sistema hospitalario. Tengo el gráfico delante. Las que lo hicieron peor, o digamos tuvieron peor eficiencia en el momento crucial en muertes, fueron Cataluña, Extremadura y Murcia. Y las que lo sobrellevaron mejor a pesar del colapso y frenaron las muertes, Madrid, Aragón, Cantabria y Castilla-León. Ya es hora de que alguien matemáticamente nos diga la verdad. Estamos siendo manipulados, Sotillos, tú eres comunicador, por informaciones intencionadas. Ya era hora que tengamos un lugar, una página web donde acudir e informarnos sin manipulación ninguna, ¿no? Sí, por eso digo que también a veces nos dejamos engañar porque la herramienta está ahí. Yo mismo ayer estuve escuchando la conferencia que dieron desde COVID Model No More Pandemics y era la alegría y la tranquilidad de por fin ver datos sin que quisieran usarlos para nada más que para informarme, lo cual me sorprendió mucho. Sin intención de manipularte, ¿no? Exacto. Jorge Serrano, como coordinador de COVID Model, ¿cuánta gente ha muerto y cuánta gente va a morir por COVID en España en los próximos 15 días? Mira, lo primero que yo creo que es bueno, y ahora mismo le contesto a esta pregunta, Albert, es poner, como relativizar un poco la situación. Fíjense, personas que hayan fallecido por el COVID en la ola anterior, un total de 50.000 personas en toda España, según publicó el Instituto Nacional de Estadística. Tuvo mucha polémica, al principio el Ministerio de Sanidad publicaba solo 28.000, luego el Sistema de Monitorización de Mortalidad publicó muchos más, y finalmente el Instituto Nacional de Estadística zanjó la discusión que fueron 50.000 personas las que fallecieron en toda España en esa primera ola que terminó en el mes de mayo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuántas personas han fallecido en España en esta segunda ola que empieza y sube desde el mes de julio? Un total de 1.100 personas. ¿Vale? 1.050, 1.100 personas, porque están actualizando los datos constantemente ahora. 1.100 personas. Con lo cual, claro, si comparamos esas 1.100 con esas 50.000, lo primero que vemos es, bueno, vamos a poner las cosas en relación, ¿no? Realmente la ola de ahora no es comparable con la ola anterior. Claro. Pero la tendencia es muy preocupante, porque estas cosas, si no se controlan cuando son pequeñas, pues esto es como un incendio, es exactamente igual. No cometamos el error de marzo. Cuando es pequeñito, ¿no? Efectivamente. Exacto. Es muy importante. Entonces, nosotros qué es lo que estamos viendo en la Comunidad de Madrid, que proyectamos como muertes pronosticadas para los próximos días. Pues mira, te las digo ahora mismo, porque las tengo por aquí. En la Comunidad de Madrid, en los últimos 23 días han fallecido 128 personas, y lo que proyectamos es que en los próximos 23 días van a fallecer 370. ¿Vale? En España
En los últimos 23 días han fallecido 440 y en los próximos 23 pronosticamos 996, es decir, casi 1.000 personas en los próximos 23 días. Bueno, ¿y esto cómo lo podemos saber? Pues porque es de sentido común, porque lo que estamos viendo es que las personas que se infectan acaban falleciendo al cabo de 26 días ahora, porque como tardamos un tiempo en detectarlos, en el momento que las detectamos tenemos que restar esos días que han pasado desde que se infectan hasta que los detectamos. Luego lo proyectamos hacia adelante y calculamos la tasa de mortalidad y obviamente pues va cuadrando. Y además, como el modelo va aprendiendo, porque constantemente va recibiendo datos, pues al final obviamente lo acaba clavando. Hoy, gracias a los Big Data y a los sistemas de cálculo dinámico constantes, pues obviamente es una cuestión de lógica. Es decir, las personas se contagian hoy y fallecen dentro de 20 días. covidmodel.es es la página web. Ricardo Rodríguez es economista, está encantado y ya se ha metido en la página, ya está mirando cómo es. Además, yo tuve la suerte de dirigir una empresa que trabajaba el Big Data hace 4 o 5 años y conozco un poquito el tema. Oye, una pregunta, Jorge. ¿Cómo vais a parametrizar? Sé que ya has dicho que estáis adquiriendo datos de manera dinámica. Los movimientos, a ver si me sé explicar, el infectado en Madrid de la próxima semana igual no es un infectado de Madrid, es un tipo que viene de vacaciones de Cádiz o que viene de vacaciones la infección se debería computar en Cádiz, porque en realidad... ¿Cuál es el origen o el destino del que viaja? ¿Dónde se imputa? Es decir, ¿dónde lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis eso, Jorge, cuando hay movilidad? Eso nosotros no lo podemos detectar. Nosotros nos fiamos de lo que va publicando el Ministerio de Sanidad en sus informes diarios y más o menos es verdad que hay movilidad, pero al final nosotros estamos jugando con los grandes números, las estadísticas de los grandes números. De la misma manera dices, oye, pero ¿cómo sabes que van a fallecer? Hombre, no te voy a decir quiénes son los que van a fallecer, pero sé que lo que se está viendo de manera estadística que aproximadamente hoy el 0,5% de las personas que se infectan acaban falleciendo. Que eso es otro dato muy interesante, porque ha bajado la tasa de mortalidad. Es decir, igual que antes decíamos que la tasa de mortalidad era del 1% en aquella primera ola donde prácticamente se colapsaron muchas comunidades autónomas y 2% cuando estaba en colapso, o sea, 1% en primera quincena de marzo, 2% de mortalidad segunda quincena de marzo y primera quincena de abril, para bajar otra vez al 1% en mayo. Hoy es el 0,5% de tasa de mortalidad general. Magnífico. ¿Por qué? Que obviamente nos porque no estamos colapsados. Porque no hay colapso sanitario que se lleva la mitad de vidas, ¿no? Es decir, no todo lo hace el virus. La otra mitad lo hacemos nosotros con la imprevisión. Oye, háblame, Jorge, en próximos días yo quiero volver a hablar contigo para ahondar un poco más en el partido político que coordinas por un mundo más justo. He estado investigando, vuestro objetivo es luchar contra la pobreza y defender el estado de bienestar, ese estado que se está llevando el COVID de España, ¿no? Exactamente. El Partido por un Mundo Más Justo, fíjate, nace hace ya bastantes años, desde el año 2004, desde entonces han aparecido otros muchos partidos. Nosotros vamos creciendo poco a poco, es decir, es un partido muy de largo plazo, mirando siempre muy a futuro y generando una conciencia de ciudadanía mundial. Es decir, nosotros estamos convencidos que es necesario llegar a un montón de acuerdos a nivel internacional si queremos hacer frente a los retos con los que nos enfrentamos hoy, ¿no? Que son retos de carácter medioambiental, retos de carácter sanitario, retos de carácter de seguridad, retos económicos, retos de lucha contra la pobreza, etcétera. Y por supuesto retos fiscales, es decir, hoy en el mundo todos los países están compitiendo entre sí por atraer el dinero a base de reducir el impuesto de sociedades y los impuestos en general y de desregular en un montón de materias. Bueno, España no, aquí no se reduce nada, aquí aumentan los impuestos, así nos va a veces, ¿eh? No, depende de qué tipo de impuestos. O sea, el impuesto de sociedades sí es verdad que se ha reducido del 33, del 35 que era al 25, ¿no? Y hay otras cuestiones que se están desregulando, pero al final de lo que se trata es de llegar a un acuerdo a nivel internacional. Es decir, oye, vamos a pactar qué es lo que es justo desde un punto de vista de que lo que tienen que aportar unos, lo que tienen que aportar otros, y hacer como un acuerdo del que no podamos bajar ni tampoco subir demasiado para ser justo, ¿no? Y ese acuerdo me parece esencial para que la economía funcione bien.
Y lo mismo que hablamos en términos económicos y en términos fiscales, es necesario en términos ambientales, es necesario en términos de seguridad. Hablamos sanitarios. el lunes del COVID, vamos viendo la evolución de la COVID, pero también de este Partido por un Mundo Más Justo que queremos conocer. Ellos han sido los que a través de una plataforma creada por el partido, pues han hecho este acuerdo de covidmodel.es, No More Pandemics, a nivel mundial, para terminar con la información sesgada de esta pandemia. Jorge Serrano, un placer hablar contigo y hasta el lunes que viene. Un abrazo inmenso. Un verdadero gusto, Albert. Muchísimas gracias. Muchas gracias.